Antes de comenzar con nuestro mensaje en el día de hoy, les invito a que pongamos en las manos del Señor este tiempo, lo hagamos en una oración de corazón también, si es que inclinemos nuestros rostros y le decimos amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que nos guía y que nos revela toda la verdad. Oh Señor, en esta hora, en esta preciosa mañana, nos acercamos a ti, reconociendo, Señor, que eres el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Señor, te pedimos que tu palabra nos hable en esta mañana, que el Espíritu Santo nos ministre y que en medio de nuestro andar en este mundo, a veces con dificultades, podamos ver tu mano siempre obrando en nuestras vidas con poder. Te pedimos, Señor, que quites todo cansancio, confusión o temor en nuestra mente. Ayúdanos a ver, Señor, con claridad las verdades que nos revelas a través de el estudio y de la meditación de las Escrituras. Y también te pedimos, Señor, que nos mantengas firmes en nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, el domingo pasado estuvimos estudiando las 4 primeras trompetas dentro del desarrollo del juicio de Dios. Y siguiendo nuestra serie, hoy nos correspondería avanzar al capítulo 9. Terminamos el capítulo 8 hace 8 días y hoy deberíamos avanzar en este capítulo 9. Pero, bueno, a través de algunos comentarios y obviamente en una semana de oración y de preparación del mensaje, podemos decir que mirar de cerca esos futuros juicios de Dios, eso puede resultar algo denso, pesado y a veces aterrador. Más aún si no hemos escuchado toda la serie, pues obviamente quedan algunos vacíos y casos especiales. Mis hermanos que vinieron por primera vez encontraron un mensaje donde estamos hablando del juicio de Dios, estamos hablando de las trompetas, de la destrucción de la 4ª parte de la naturaleza. O sea, es un mensaje denso. Por eso hoy he decidido, y me van a perdonar, hacer como una pausa pastoral. La llamo así pastoral porque es toda mi responsabilidad. Una pausa pastoral. No podemos entender del todo el caos de los juicios que estamos estudiando allí en la tierra si primero no comprendemos el glorioso refugio que Dios ha preparado para su iglesia en el cielo. Necesitamos entonces, mis hermanos, dar como un paso atrás, mirar nuevamente el panorama de la escatología y recordar los eventos que nos guían hacia la eternidad que sostiene nuestra fe. ¿Por qué entonces esta pausa de hoy?
Lo voy a decir con una ilustración. De pronto las ilustraciones a veces como que captamos más que las mismas palabras que estamos diciendo. Imaginen lo siguiente, cada uno de nosotros ha sido invitado a un plan turístico. Un guía turístico nos lleva de excursión a un volcán activo. Allí el volcán. Si el guía, sin decir nada, nos para allí a la orilla del cráter, donde el humo asfixia, la lava ruge y el suelo tiembla, sin dar ninguna explicación previa, pues el pánico, y obviamente el impacto de estar allí al borde de ese volcán está activo, pues obviamente genera pánico, tensión y obviamente susto. Pero si antes el guía nos reúne a cada uno y nos enseña a través de un dron que está mirando el volcán, cómo es, y nos dice la temperatura va a estar de esta forma, nosotros vamos a estar allí parados, vamos a recibir esto, nos vamos a preparar, y si por alguna cosa el volcán llegase a hacer alguna actividad, hay un helicóptero ahí para recogerlos. Bueno, si esa explicación previa, pues obviamente estaríamos más tranquilos viendo allí ese volcán, con respeto obviamente, con precaución, pero con paz, con la paz. Ahora bien, como iglesia, hemos estado mirando en los últimos mensajes el humo de los sellos, de las trompetas. Bueno, más adelante vendrán las copas. Allí en el libro de Apocalipsis. Y quizás, pues, no hemos pensado que ahí está el helicóptero de Dios que está allí pendiente de lo que estamos haciendo. Permítanme hoy, mis hermanos, volver a mirar la gráfica del flujo de la escatología y analizar con un poco más de detalle lo expuesto en el primer mensaje de la serie, el inicio de esta serie. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a volver a repasar esta parte. Así entonces, los invito a que me acompañen a ver 4 puntos en el desarrollo de este mensaje como de redirección que hemos titulado Recalibrando la esperanza profética. Vamos a recalibrar, ¿sí?, para ver cuál es el objetivo de toda la serie. Ok. Cuando digo recalibrar la esperanza profética, significa ajustar nuestra mirada espiritual para dejar atrás a veces esas expectativas que tenemos que son irreales y enfocar el corazón en la obra presente y futura de Dios. Es un proceso de transición donde Dios redefine nuestra visión. Y no es para disminuirla, sino para alinearla con los propósitos eternos en medio de estos cambios y desafíos que estamos viviendo en la actualidad. Muy bien. Nuestra idea principal del mensaje de hoy dice: la profecía bíblica no fue revelada para asustar a la iglesia con el juicio, sino para consolarla con su rescate y desafiarla a vivir hoy con urgencia espiritual. Muy bien.
Y vemos tres cosas en esa idea principal. Ya al final del mensaje comprenderemos perfectamente esta idea. Vamos al primer punto, mis hermanos. El rescate inminente. Bien, vamos a ver la gráfica que vimos al inicio para ver aquí la línea de los eventos que van a acontecer. Les explicaba que la primera, estamos aquí de izquierda a derecha. En este momento nos encontramos aquí, la era de la iglesia, la era de gracia de la iglesia. Comenzó, digamos acá, en Pentecostés, lo que nos enseña el libro de Hechos, capítulo 2. Allí nace la iglesia y continúa hasta nuestros días, hasta este preciso momento. Estamos en la era de la iglesia. Acá. No sabemos cuándo termina esta era, pero proféticamente ya sabemos que hay un evento que hace que termine esa era y comience otro paso, otro evento profético, que es en este momento. No sabemos cuándo va a ser, pero el próximo evento es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que estamos esperando en este momento. El arrebatamiento de la iglesia. Ahora, como vemos, este arrebatamiento se va a suceder antes de que comience la tribulación, ¿sí? Que son 7 años, nos dice allí, y al considerar que el arrebatamiento es antes de la tribulación, podemos decir que nuestra postura como iglesia es pretribulacional, antes de la tribulación. Nuestra posición es pretribulacional. Cristo viene por sus santos, ocurre en el aire, en un abrir y cerrar de ojos, y su propósito es rescatar a la iglesia antes del juicio, antes de este juicio. Okay. Compártenme allí a Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Creo que es claro, ¿no? El arrebatamiento. Hay algunas posiciones de gente que dice que no, que el arrebatamiento va a ser algo espiritual, que no va a ser real, pero aquí lo que nos dice la palabra es un evento real, va a suceder así. No lo comprendemos, imagínense, es sobrenatural, cómo se va a arrebatar. Aquí vemos 3 cosas específicas. Primero, hay una inminencia. ¿Qué significa esto? Que no se requiere que ocurra otro evento profético adicional para que suceda el arrebatamiento. Por eso es en cualquier momento. Ahora mismo podría ser, en cualquier momento. Nos habla de una resurrección. Los creyentes que ya han fallecido, dice que resucitarán primero y junto con los cristianos que estén vivos, se encontrarán con el Señor en el aire. Y otro aspecto aquí que nos acaba de informar el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses es la ausencia de la tribulación.
la iglesia entonces será librada de la ira venidera, de ese periodo, miramos la gráfica, de tribulación. Ya la iglesia es llevada al cielo, ya vamos a ver qué pasa allí, y obviamente no va a pasar por este tiempo de tribulación, que es lo que hemos venido estudiando a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, ¿no? Los 7 sellos, las trompetas que estamos viendo y las copas, que es la catástrofe, el caos. La iglesia no va a pasar por ese tiempo. Como dice Apocalipsis 3:10, que lo vimos también la vez pasada. Apocalipsis 3:10 dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Es claro la palabra? Ahí, para las personas que dicen que el arrebatamiento, que la iglesia va a pasar por la época de tribulación, pues aquí hay un pasaje, un versículo 3:10, inclusive lo coloqué como el principal del mensaje de esta mañana. Entonces queda claro, la iglesia no va a pasar allí. Digamos que es el argumento principal de la ausencia de la iglesia en ese periodo de tribulación. Jesús promete guardar a los fieles de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo. Muy bien, esto nos lleva a pensar también, y quería también hacer aclaración, porque hay alguna corriente o algunas personas, teólogos, que dicen que el arrebatamiento sí va a ser, es real, o sea, ¿cómo lo podemos quitar de la palabra de Dios? Pero no va a ser en este momento. Miramos allí. Que no va a ser en este momento. Unos dicen va a ser en la mitad de los 7 años de la tribulación, o sea, los 3,5 años, o al final con la segunda venida de Dios. Dicen que va a ser simultáneo, tanto la venida como el arrebatamiento de la iglesia. Ya acabamos de leer 3:10 y nos dice que no. Entonces algunos dicen, aquí dice, porque yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces algunos dicen, no, la iglesia sí va a pasar aquí por esta época, pero los va a guardar de la prueba, de estas pruebas, ¿sí? No, nosotros, o ese es lo que entendemos nosotros, nos va a guardar, es decir, no nos va a dejar pasar por la prueba. Ok. Bien, entonces la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, estos son dos eventos completamente distintos y están separados por un periodo de 7 años, ¿de acuerdo? Son dos eventos diferentes. En el arrebatamiento, como dijimos, pretribulacional, Cristo viene por sus santos, ocurre en el aire, Jesús no toca la tierra, es un evento que ocurre en un abrir y cerrar de ojos, busca rescatar y bendecir a la iglesia antes del juicio y es inminente, puede suceder en cualquier momento. Ahora bien, cada segundo que pasa, mis hermanos, y esto es lo bonito de este estudio, que nos lleva a la reflexión, cada segundo que pasa nos acerca más al día glorioso cuando Cristo regrese para reunir a los suyos. Cada momento nos acerca más a ese momento anhelado. Como dije, podría suceder hoy. Y aferrarse a esta verdad debe tener un impacto inmediato e increíble
en cada una de nuestras vidas. Tenemos ese concepto en cualquier momento. Esto nos lleva a estar preparados para ese glorioso momento. No hay una forma más rápida, digamos, para desarrollar ese deseo de conocer más del Señor, de saciar esa sed por conocerle y servirle, que enfrentar esta verdad acerca del arrebatamiento que aguarda allí en el horizonte de la historia humana. Ahora, la segunda venida, miramos la gráfica nuevamente, la segunda venida va a ser 7 años después, ¿de acuerdo? Segunda venida, allí podemos decir que Cristo viene con sus santos, es decir, con la misma iglesia arrebatada. Y acá vamos a hablar qué pasa con la iglesia aquí en el cielo, pero en su segunda venida viene con la iglesia, esta iglesia arrebatada, viene con nosotros, ¿sí? Jesús desciende físicamente y sus pies tocan el monte de los olivos. Es un evento visible y público para todo, porque todo ojo humano en la tierra le verá. Su propósito va a ser juzgar a las naciones e instaurar el reino milenial. Está precedido, entonces aquí viene él, aquí vamos a ver ahorita el reino milenial, y está precedido de todos estos acontecimientos que estamos estudiando desde el capítulo 6 en adelante del libro de Apocalipsis. Muy bien. Segundo punto, el destino de la iglesia. Esto ya lo vimos, pero hago un comentario general cuando estudiamos capítulo 4 y 5, y lo veremos más cuando lleguemos a ver el capítulo 19 de Apocalipsis. Leamos la idea principal, recordémosla. La profecía bíblica no fue revelada para asustar a la iglesia con el juicio, sino para consolarla con su rescate y desafiarla a vivir hoy con urgencia espiritual. Mientras en la tierra, miramos la gráfica, mientras en la tierra aquí la gente está pasando por lo que estábamos estudiando, todos esos sellos y las trompetas que alcanzamos a ver, estos juicios, vemos que la iglesia no está presente, no está en esos juicios, sino está viviendo realidades gloriosas aquí en el cielo. Como dice Juan 14, 1, 3, miremos allá. Juan 14, 1, 3. Dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Entonces es otra prueba del mismo arrebatamiento, ¿no? Dice, voy a ir a preparar una morada, pero después vendré y los tomaré para que estén conmigo. Así que allí se destaca esa promesa de Jesús, de ir y preparar ese lugar en la casa del Padre y luego regresar y llevar a la iglesia consigo. Bien, hay otro evento que se presenta allí, estamos en la iglesia, aquí, en el cielo, ¿verdad? Y es, junto a el tribunal de Cristo, un evento especial.
el tribunal de Cristo. Es el tribunal, bueno, a veces uno dice tribunal, eso es como un juez, entonces nos van a juzgar y todo. No va a ser juicio porque ya la iglesia, ya estamos salvos, estamos en el cielo. No va a haber un juicio. ¿Qué va a haber? Allí es una plataforma de premios, no de castigo. El tribunal de Cristo. Miremos cómo nos lo dice 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Ojo, alguien dirá, bueno, pero entonces es por obras que vamos a estar allá. No, no estamos hablando de la salvación. La salvación es por gracia, no por obras. Pero estas obras sí tienen una recompensa. Cuando en la epístola de Santiago dice que la fe sin obras está muerta, esto nos ayuda a entender lo que va a pasar allí en el tribunal de Cristo. Las obras que allí se prueban son el fruto natural de una fe viva. O sea, que una fe verdadera produce acciones buenas de manera natural. Esa es la prueba, por sus frutos los conoceréis. Nuestra fe se prueba es por la forma como nos comportamos. A veces decimos, muchas personas nos dicen, no, yo soy cristiano, yo estoy en tal parte y recibí al Señor y tal, y sigue viviendo igual. Pues obviamente él no tiene al Señor en su corazón. Uno cambia automáticamente. Como dice Romanos 4:10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Todos vamos a comparecer allí en el tribunal de Dios. ¿Ok? O sea, no es un juicio de condenación o de salvación para la iglesia. El castigo por el pecado ya Cristo lo pagó en la cruz. Este tribunal ocurre en el cielo inmediatamente después del arrebatamiento y es un proceso de evaluación y recompensa para los creyentes. ¿Cuál es el propósito? Evaluar la fidelidad, los motivos y el servicio de cada cristiano en su vida terrenal. Y viene allí una prueba de fuego, que es lo que va a evaluar si lo que hicimos pasa por el fuego, es bueno, es resistente o simplemente se destruye con el fuego. Acompáñenme allí a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3:12. Vamos a leer hasta el 15. ¿Sí? Dice, ahora bien, si sobre este fundamento, aquí está hablando el fundamento Jesús, ¿no? Lo podemos ver en el versículo 11. El fundamento es Cristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento,
recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Lo que quiere decir es, allí vamos a hacer probadas nuestras obras, ¿sí? Y las clasifica entre oro, plata, piedras preciosas. Ellas resisten el fuego, la prueba. Son obras buenas, hechas para la gloria de Dios. Serán exactamente como el oro, como la plata, las piedras preciosas. O sea, van a permanecer. Pero esas obras hechas con egoísmo, y hace referencia a la madera, al heno, ellas se quemarán, no van a pasar la prueba. O sea, mis hermanos, sí se comprende lo que va a suceder allí en el tribunal de Cristo. Todos vamos a pasar allí. Por eso también es una enseñanza y una reflexión de cómo estamos viviendo actualmente. Si realmente nosotros somos ese testimonio. Cuando hablamos que debemos reflejar en nuestra vida, en nuestras actividades, el carácter de Cristo, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos allí confundidos con el mundo, actuando de manera muy terrenal? Las coronas que se reciben a través de este tribunal son coronas que no son para presumir. No, es que yo, mire, yo hice esto, yo era pastor allá y mire, tengo una cantidad de coronas. No, no son para presumir, son para arrojarlas a los pies de Cristo en adoración. Él merece toda nuestra adoración. O sea que las coronas que menciona el Nuevo Testamento, que se recibirán allí en el cielo, como la corona de justicia, la corona incorruptible, la corona de vida, etc., representan diferentes aspectos de la recompensa divina por la fidelidad que hemos tenido. El teólogo, vamos aquí en el aporte teológico, pastor y teólogo Sproul, R.C. Sproul o R.C. Sproul, él explica magistralmente, no sé si lo han visto en sus explicaciones y obviamente en sus libros, ¿no? Con un detalle y una profundidad increíble. Él explica la diferencia entre ser salvos por obras y ser recompensados según ellas. Dice así, abro comillas: el tribunal de Cristo no es para determinar nuestro pasaporte al cielo, porque la entrada fue pagada con la sangre de Jesús. Es un tribunal de honores. Cristo evalúa la fidelidad de sus siervos. Aquellos que construyeron con paja verán sus esfuerzos consumidos, pero su alma salvada. Recordándonos que incluso nuestras mejores obras necesitan ser purificadas por la gracia. Termina allí la cita. Bien, ¿qué más va a suceder allí en el cielo? Miremos la gracia. Entonces aquí el arrebatamiento, viene el tribunal de Cristo, y aquí durante esos 7 años vienen, punto B, las bodas del Cordero. Creo que todos hemos oído de las bodas del Cordero. Se celebra allí entonces la unión oficial y mística entre Cristo, que es el novio, y la iglesia, la novia, preparándose para reinar juntos. Acompáñenme en Apocalipsis 19, versículos 7 y 9. Dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria,
porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. O sea que las escrituras utilizan la conocida imagen de una boda para representar la relación entre Jesús, el Señor, y la iglesia. El contrato del desposorio, eso eran 3 pasos en esas bodas, bueno, no nos vamos a extender en ello. El contrato del desposorio de la iglesia fue firmado en la eternidad pasada, cuando el Padre prometió al Hijo un pueblo redimido y escribió sus nombres en el libro de la vida. El apóstol Pablo escribió esta presentación allí de la iglesia en Efesios, muy conocido, 5, 25 al 27. Dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. En esa metáfora de la boda antigua, el arrebatamiento señala el tiempo en el que el prometido, el Señor Jesucristo, lleva a su novia a la casa de su Padre. Y durante la tribulación, la iglesia arrebatada será presentada allí en el cielo. Pero al final de aquellos 7 años de alegre comunión y de maravillosa celebración, llegará el momento de la ceremonia nupcial, las bodas del Cordero, esta unión definitiva del novio y la novia se distingue allí en esa gran cena. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que conocemos, lo hemos mencionado, si alguno ha leído o escuchado sus predicaciones, es un poeta, ¿no? Algo espectacular. Miren lo que dice, les comparto esta cita. Dice: oh, ¿qué día será ese cuando la iglesia sea presentada ante el universo como la novia amada del Hijo de Dios? Él la amó en su miseria, la lavó con su sangre, la vistió con su justicia, y en las bodas del Cordero se regocijará sobre ella con cantos. Toda la tribulación terrenal parecerá menos que una gota en el océano comparada con la gloria de estar sentados a la mesa de las bodas de nuestro Señor. Termina allí la cita. Y esto nos lleva al punto 3, mis hermanos. Un panorama terrenal y la victoria de Cristo. Bien, recordemos la idea principal. La profecía bíblica no fue revelada para asustar a la iglesia con el juicio, sino para consolarla con su rescate y desafiarla a vivir hoy con urgencia espiritual. Bien, miremos nuevamente nuestro flujo escatológico. Bueno, ¿qué pasará
en la tierra mientras la iglesia está en el cielo durante esos 7 años. Dios desatará un juicio riguroso, pero también la mayor muestra de gracia de la historia. Eso es lo que va a pasar aquí en la tierra en esos 7 años. Primero, como A, ¿qué pasa? El surgimiento y traición del anticristo. Mis hermanos, el anticristo también es real, ¿sí? Algunos dicen que no, que eso es un sistema que va a llegar al mundo, etc. Y hay mucha especulación. Y es mi recomendación aferrarnos a la palabra, ¿sí? Y dejar de lado todas estas interpretaciones que ya hablan que el anticristo ya está, que ya nació. Algunos ya dicen, no, es fulano de tal, ese es el anticristo. A mí me da risa cuando dicen, ay, no, apareció otro anticristo, fulano de tal. No, la palabra nos dice, esto es real, pero no especulemos. Aparecerá entonces como un líder político, mundial, carismático y brillante que unificará la economía y el gobierno y firmará un pacto de paz de 7 años con Israel, como lo dice en Daniel 9:27. Miramos esto también lo vimos la vez pasada. Dice allí en el libro de Daniel, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Recordemos que la semana es el equivalente a 7 años. Lo explicamos en alguna oportunidad. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, el anticristo será un personaje histórico real, la personificación máxima de la rebelión humana contra Dios. Basado allí en el libro de Daniel, destaca los siguientes puntos del anticristo. Un líder político mundial, es decir, no surgirá como un monstruo, ¿sí? Llegó el monstruo aquí a acabar con el mundo, no. Sino viene como ese líder carismático, político, brillante y militarmente poderoso. Logrará unificar la economía, la religión y el gobierno global tras el caos del arrebatamiento. No hemos hablado de eso, pero ¿qué pasa en el momento de que la iglesia seamos llevados al cielo? El caos que se arma acá, porque millones de personas que desaparecen en un momento dado. Eso genera un caos y es ahí donde aparece este líder carismático a solucionar todo ese caos. Importante, lo mencioné ya, el pacto que hace él con Israel, que es allí, dice que su ascenso formal al poder internacional comenzará al firmar un pacto de paz y protección de 7 años con la nación de Israel. Eso lo vemos también allí en Daniel 9. Pero ¿qué pasa a los 3 años y medio? A la mitad de ese periodo viene la abominación desoladora. A la mitad de la tribulación romperá el pacto. Era por 7 años, pero ya dijo 3 y medio, estuvimos bien, consentidos, pero ya se destapa. Entrará al templo reconstruido en Jerusalén, exigirá ser adorado como Dios
y desatará una persecución feroz contra los judíos y contra los nuevos creyentes. Nuevos creyentes. ¿Cuál es entonces el destino de este anticristo? Al final de los 7 años, recuerda que estamos aquí en la tierra, ¿no? Al final de los 7 años, digamos que no será derrotado en una batalla humana prolongada, sino que Cristo desciende, la segunda venida, cuando terminen los 7 años, lo destruirá instantáneamente con el soplo de su boca, allí cuando venga por segunda vez. Ese es el final del anticristo. Bien, hay muchas más cosas, pero con esto es suficiente por ahora. Como punto B, en ese panorama terrenal, vamos a ver la mayor cosecha de almas para salvación. Cuando estudiamos el mensaje, el capítulo 7, hablamos de los 144,000 judíos sellados, recordarán algunos, ¿verdad? Dios elegirá y protegerá sobrenaturalmente a 12,000 miembros de cada una de las 12 tribus de Israel. Ahí suman los 144,000. Y ellos se convertirán ¿en qué? Misioneros, dijimos, ¿no? Ellos son los que van a evangelizar a todo mundo que esté en ese momento. Y recordemos, estamos en el período de la tribulación. Predicarán el evangelio del reino por todo el planeta en medio del caos. Una gran multitud de gentiles, como resultado de la predicación de tanto de los 144,000 como personas que están evangelizando durante ese periodo, lleva a que una gran multitud incontable de todas las naciones, tribus y lenguas vengan al arrepentimiento. Va a ser el mayor número de personas en ese tiempo. Pensando en este estudio, uno dice, bueno, entonces si yo no me voy en el arrebatamiento, pues tengo chance todavía. Qué mal pensamiento, porque hemos visto lo que va a pasar en esa época de tribulación, ¿no? La gloria y el privilegio que tenemos nosotros ahora como iglesia en haciendo la voluntad de Dios es irnos en el arrebatamiento y no pasar por ello. Bien, hay otro aspecto importante, punto C, el peligro del rechazo. Acompáñenme aquí a Segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Voy a explicar este pasaje. Y miren lo delicado. Quienes escucharon el Evangelio de forma clara antes del arrebatamiento y lo rechazaron deliberadamente, recibirán un juicio de endurecimiento por parte de Dios. Esto es crítico y yo conozco personas que durante años estuvieron fieles al Señor, conocieron de la palabra, tienen bases bíblicas muy sólidas y después rechazaron todo, se perdieron. Ellos
van a recibir ese juicio de Dios, de que no los va a hacer pensar conscientemente, ¿no? Irán deliberadamente, recibirán ese juicio de endurecimiento por parte de Dios. Caerán bajo el engaño del anticristo y su oportunidad será cerrada. No, ya no lo salva nadie. La gran multitud que se va a salvar durante la tribulación estará compuesta principalmente por personas que vivían en ignorancia espiritual previa. Así es que evaluemos y reflexionemos en lo que puede pasar. John MacArthur, también para este estudio, o para este mensaje, lo he estudiado a través de algunos de sus libros, dice lo siguiente: el juicio de endurecimiento es una de las realidades más aterradoras de la Escritura. Dios no se deja burlar. Quien rechaza hoy la luz clara del Evangelio por amor a su pecado, mañana no tendrá la capacidad espiritual para resistir el engaño del anticristo. La gracia rechazada hoy se convierte en el juicio de ceguera del mañana. Termina la cita. Eso es un punto también de reflexión. Y punto D, que vamos a ver allí, la batalla de Armagedón y el inicio del milenio. Bien, al concluir esos 7 años de juicio, el anticristo reunirá a los ejércitos de todas las naciones en el valle de Megiddo o Armagedón, con el objetivo de erradicar a Israel, acabar, eliminar con el pueblo de Israel y obviamente pelear con el Creador. Acaba de descender, su segunda venida. Miremos este desenlace de la siguiente manera. Viene la segunda venida, el cielo se abrirá, Jesucristo descenderá visiblemente en un caballo blanco, acompañado por los ejércitos celestiales, que incluyen también a la iglesia arrebatada. Sus pies tocarán el monte de los olivos. Y viene una victoria instantánea. No habrá un combate cuerpo a cuerpo ni estratégico. Es decir, la batalla es en realidad una ejecución soberana. La simple palabra de Cristo destruirá a las fuerzas enemigas de inmediato. El anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego. Eso también es un tema que estaremos estudiando posteriormente. Mire, alguien dijo esto: en Armagedón no habrá un duelo de poderes iguales. El anticristo reunirá el armamento de las naciones, pero Cristo vencerá con el solo aliento de su boca. La victoria de Jesús no es el resultado de una estrategia militar, sino de la manifestación de su gloria intrínseca. Una sola palabra del Verbo basta para deshacer todo el imperio del mal. Y entramos entonces a mencionar muy rápidamente, miremos en la gráfica, ya vamos por acá, entremos y miremos qué va a pasar en el reino milenial. Satanás será atado en el abismo por 1000 años. Cristo reinará físicamente desde el trono de David en Jerusalén sobre una tierra restaurada, cumpliendo
al pie de la letra todas las promesas del Antiguo Testamento hechas a Israel. Eso es lo que va a pasar a grandes rasgos. Pero miremos el cuarto punto. Del fin de la historia al estado eterno. Allí continuación en la gráfica. Entonces, para que nadie se pierda en el cansancio, debemos ver ese desenlace final del gran plan de Dios. El reloj profético sigue un orden cronológico estricto. Punto A, el fin del milenio y la rebelión final. Al completarse esos 1000 años de paz con Satanás atado, este será soltado brevemente y Satanás no pierde la oportunidad, los sueltan unos minutos y liderará una última rebelión con los nacidos durante el milenio que no creyeron en el Señor de corazón. Pues ahí sale Satanás, estos son los que no creen, y viene otra vez la rebelión. Será posteriormente destruido y lanzado al lago de fuego, como lo mencioné anteriormente. Entonces ese, digamos que sea el fin del milenio y la rebelión. B, viene el juicio del trono blanco. Miremos la gráfica. Acá, ya pasamos el milenio y viene aquí el juicio del trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco es la última escena de una sala o un salón de justicia. Los acusados son todos los inconversos que alguna vez hayan vivido. Resucitarán para afrontar un juicio como ningún otro. Miremos en la gráfica para ver esto. Aquí en esta línea dice: incrédulos van al Hades al morir. Durante toda la historia, los que no son salvos, los incrédulos, inmediatamente van al Hades. No van al infierno todavía. Al Hades, que es también un lugar de castigo, y están allí todo este tiempo hasta este momento en que serán resucitados, ¿sí?, para ese juicio del trono blanco. No se debatirá su culpabilidad o su inocencia. Llegan allá, no pueden decir nada. ¿Qué van a decir? Ya están condenados. Habrá un fiscal, pero no un defensor. Un acusado, pero no una abogada. Habrá una acusación, pero no una defensa preparada para el acusado. La evidencia de culpabilidad se presentará y no habrá impugnación ni contrainterrogatorio. Nadie en el juicio ante el gran trono blanco tendrá el más leve fundamento para quejarse por su sentencia. O sea, no, pero yo hice esto, ya no hay nada que hacer. Los que rechazan, mis hermanos, los que rechazan la gracia y la misericordia de Dios en esta vida, enfrentarán inevitablemente su justicia
en la vida venidera. Todos los que rechazan. Es muy claro la palabra de lo que va a suceder. Y eso también nos lleva a la reflexión. Pero finalmente, miremos, finalmente viene la eternidad. ¿Sí? Creyentes, tierra nueva, incrédulos, el infierno. El estado eterno. Entonces luego ya vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso lo vemos en el capítulo 21 de Apocalipsis. Los primeros 8 versículos revelan 6 características del cielo nuevo y la tierra nueva. Y al revelarse la visión de la nueva Jerusalén, la historia ha terminado, el tiempo no será más. A Juan y a sus lectores se les traslada al estado eterno. Después de describir el lago de fuego, la visión lleva a Juan, allí desterrado en la isla de Patmos, al eterno lugar de descanso de todos los redimidos. Conclusión, mis hermanos, para terminar esta pausa pastoral. Hermanos, repito, Apocalipsis, este libro de Apocalipsis no se escribió para alimentar teorías de miedo, sino para darnos consuelo. Recordemos Apocalipsis 3:10. Al ver esta línea de tiempo completa, obviamente muy superficialmente, sin mucha profundidad, pero espero que haya sido clara. Yo espero que después de esto quede claro y que mañana lunes amanezcan y sus vidas sean impactadas en 3 áreas prácticas. Primero, en la santidad personal. Como dice Primera de Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Tener la esperanza de ver a Cristo en cualquier momento debe motivarnos a limpiar nuestra vida de pecado oculto y vivir en absoluta integridad. Repito, la esperanza de ver a Cristo en cualquier momento. Debemos estar preparados, mis hermanos. Segundo lugar, lo he dicho en casi todos los mensajes de esta serie, una urgencia evangelística, sabiendo el peligro del endurecimiento judicial. ¿Saben cuál es el endurecimiento, no? Cuando Dios dice no más. Y conociendo personas que muchas veces se han apartado de la verdad por diferentes motivos. Entonces, esto es importante. No juguemos con el tiempo de Dios. Veremos, a ver, yo comienzo mañana. Yo hablo de Dios mañana. No juguemos con el tiempo de Dios. No sabemos. Debemos compartir hoy el Evangelio. Como lo he dicho, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Compartir el Evangelio antes de que la puerta de la gracia se cierre. Y finalmente, un servicio fiel con motivos puros. Todo lo que haces para el Señor en lo secreto
allí está acumulando oro, plata y piedras preciosas para que el tribunal de Cristo, para ese momento del tribunal de Cristo, debemos estar alineados con la voluntad del Señor y actuar de esa forma. Así es que sirve. Cuando yo hablo de servicio ya lo entendemos, que no es solamente estar aquí o predicar, no, compartir la palabra es servir, ayudar a su hermano es servir, saludarlo, abrazarlo, eso es servir en la obra de Cristo. Entonces, te invito a que sirvas con alegría, porque tu trabajo en el Señor no es en vano. Tendremos nuestras coronas en el momento apropiado. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos, Señor. Oh Padre, amado Señor, gracias. Gracias por enseñarnos que tus propósitos son más altos que nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a mostrar con humildad el consuelo que hemos recibido de parte tuya, Señor, para que otros vean tu gloria reflejada en nuestras vidas, Señor. Que seamos ese bálsamo para los quebrantados, Señor. Que seamos testigos vivos de todo lo que recibimos de ti, de tu consuelo, Señor. Y que al mismo tiempo seamos portadores de esperanza. Ayúdanos a vivir, Señor, cada día, reconociendo en todas las cosas la preeminencia de tu Hijo, amado Señor. Que tu paz, Señor, que tu plenitud llenen nuestras vidas y nos guíen en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.